¿Quieres hacer el personaje de Kung Fu Panda 4? Quédate para verlo. Es material reciclado, muy fácil de conseguir. ¡Vamos! Y estos son los materiales. 2 tapas chicas de color amarillo, 3 blancas, 11 de color negro. Una botellita mini, precisaremos la mitad. También precisaremos una lámpara que esté quemada. Precisaremos esta parte. Y también 1 metro de alambre. Con un destornillador perforaremos las tapas. Esta será la cabeza, la perforaremos de esta manera. Y estas por el centro. Unas de las tapas de color negro las perforaremos así de esta manera, por el centro y por el costado. Por acá pasará el alambre que se unirá con la cabeza. El resto de las tapas negras por el centro. La botella lo cortaremos así de esta manera. Yo ya tengo una cortada. Esta es la parte que precisamos. Con un destornillador perforaremos donde pasará el alambre. En estos 2 puntos. A la lámpara la perforaremos así de esta manera. Por aquí, yo ya la tengo. Es muy fácil porque es plástico. Es hora de armar la parte del cuerpo. Estos son los brazos. Primero tomamos la tapa que se perforó por el centro y por los costados. Cruzamos el alambre así de esta manera. Colocamos las tapas en este orden. Y las puntas les trabaremos, cortaremos lo que no precisamos. Con un pedazo de alambre, yo tengo esta, le haré un tope y la cruzaré por la cabeza. A su vez la pasaré por la tapa negra que íbamos dejado. Y a esta la pasaremos por la lámpara. Es hora de armar las piernas. Cruzaremos el alambre así de esta manera. Uniremos las 2 alambres. Una vez que trabemos bien, vamos a cinchar la otra alambre y quedará bien justo. Iremos colocando las tapas en este orden.
del lado de abajo le trabaremos y cortaremos los que sobren. Y así nos tiene que quedar. Con pintura acrílica color amarillo pintaremos esta parte. Y ahora dejaremos secar. Como saben, he dibujado su cabeza. También dibujé su cinto. La forma más fácil que lo hago es colocar un papel blanco arriba del celular. Calcamos un poco y le vamos dando la forma. También hice su báculo. Se puede usar un escarbadiente. Con la pistola de silicona le voy a ir pegando estas formas. Colocaré pegamento a este escarbadiente. Acá lo voy quebrando un poquito para que me dé la forma. Le iré colocando pegamento. Irá tomando la forma. Cuanto más lo enrolle, mejor irá quedando. Una vez terminado, así nos tiene que quedar. Como ven, quedó bastante bien. Tiene un muy buen movimiento y es muy fácil de hacer. Por acá le dejaré otros videos que le van a interesar.